Mi caso más inexplicable como médico forense. Este cuerpo todavía me persigue. Mi nombre es Dr. Miguel Hernández, y después de 15 años trabajando como médico forense en el condado de Harris, Houston, pensé que había visto todo. Homicidios violentos, suicidios, accidentes automovilísticos devastadores, sobredosis. La muerte había dejado de sorprenderme hace mucho tiempo. O al menos eso creía hasta aquel martes de marzo de 2023, cuando llegó a mi mesa el caso que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre la medicina y la realidad misma. Era una mañana típica en la oficina del forense. El aire acondicionado zumbaba constantemente, luchando contra el calor húmedo de Houston, que ya se hacía sentir a pesar de ser apenas las 7 de la mañana. El café recién hecho llenaba el ambiente con su aroma familiar, mezclándose con el olor característico de desinfectante y químicos que impregnaba cada rincón del edificio. Había llegado temprano, como siempre, para revisar los casos pendientes antes de que comenzara el bullicio del día. Mi asistente, Carmen Jiménez, una mujer eficiente de unos 50 años que llevaba trabajando en la oficina más tiempo que yo, se acercó con una carpeta en las manos y esa expresión seria que adoptaba cuando teníamos trabajo importante por delante. «Doctor Hernández, llegó un caso durante la noche», me dijo, colocando la carpeta sobre mi escritorio con cuidado. «Un hombre de 34 años, encontrado muerto en su apartamento en el distrito de Montrose. Los oficiales dicen que no hay signos evidentes de violencia». Abrí la carpeta y comencé a revisar el reporte inicial de la policía. El sujeto se llamaba David Morrison, caucásico, soltero, trabajaba como programador de software para una empresa local. Su casero lo había encontrado después de que los vecinos se quejaran de un olor extraño proveniente de su apartamento. Según el reporte, Morrison llevaba al menos 5 días muerto cuando lo descubrieron. ¿Alguna información médica previa?, pregunté hojeando los documentos. Aparentemente gozaba de buena salud, respondió Carmen. Sus padres viven en Dallas. Ya los contactamos, pero dijeron que David no había mencionado ningún problema de salud en sus últimas conversaciones telefónicas. La última vez que hablaron fue hace una semana. Me levanté de mi silla y me dirigí hacia la sala de autopsias. El cuerpo ya había sido trasladado desde la escena del crimen la noche anterior y esperaba en una de las camillas refrigeradas. Carmen me siguió, llevando consigo la cámara y el equipo necesario para documentar cada paso del procedimiento. Al abrir la puerta de la cámara frigorífica, lo primero que noté fue algo inusual. Después de años haciendo esto, uno desarrolla ciertos instintos, y algo en el ambiente se sentía diferente. No sabría explicar exactamente qué, pero había una tensión sutil en el aire, como la sensación que se tiene antes de una tormenta eléctrica. El cuerpo de David Morrison yacía cubierto por una sábana blanca estándar. Carmen comenzó a preparar los instrumentos mientras yo me ponía los guantes de látex y ajustaba la grabadora que documenta todos mis procedimientos. Autopsia número 2023-0847, comencé a dictar. Fecha, 14 de marzo de 2023. Hora de inicio, 8:15 am. Sujeto, David Morrison, masculino caucásico de 34 años de edad. Peso aproximado, 80 kilogramos. Estatura, 1.78 metros. Retiré la sábana con el movimiento rutinario que había hecho miles de veces antes, pero lo que vi me hizo detenerme por un momento. David Morrison tenía una apariencia casi perfecta. Su piel tenía un color rosado natural, como si estuviera simplemente durmiendo. No presentaba los signos típicos de descomposición que esperaría ver en un cuerpo que llevaba 5 días muerto, especialmente en el clima cálido y húmedo de Houston. «Esto es extraño», murmuré, más para mí mismo que para Carmen. «¿Qué cosa, doctor?», preguntó mi asistente, acercándose con la cámara. «Mira la coloración de la piel. Después de 5 días, especialmente con las altas temperaturas que hemos tenido esta semana.
Debería haber signos evidentes de descomposición. Livor mortis mal distribuido, posible hinchazón. Pero mírale la cara. Carmen se inclinó para observar más de cerca. David Morrison parecía estar en un estado de conservación extraordinario. Su rostro tenía una expresión serena, casi peaceful, con los ojos cerrados y los músculos faciales completamente relajados. No había rigidez aparente en la mandíbula o el cuello, lo cual también resultaba inusual considerando el tiempo transcurrido desde la muerte. Quizás el aire acondicionado de su apartamento estaba muy alto, sugirió Carmen, aunque su tono indicaba que ella misma dudaba de esa explicación. Comencé el examen externo siguiendo el protocolo estándar. Revisé cuidadosamente cada centímetro del cuerpo en busca de heridas, moretones, marcas de inyección o cualquier signo de trauma. Las uñas estaban limpias, sin indicios de lucha. No había rasguños defensivos en los brazos o manos. La ropa que llevaba puesta cuando lo encontraron, una camiseta gris y pantalones de mezclilla, no mostraba desgarros ni manchas sospechosas. Pero mientras continuaba el examen, más detalles extraños comenzaron a llamar mi atención. La temperatura corporal, por ejemplo. A pesar de haber sido refrigerado toda la noche, el cuerpo se sentía ligeramente tibio al tacto. No tanto como para ser alarmante, pero definitivamente más cálido de lo que debería estar. Carmen, ¿revisaste la temperatura de la cámara frigorífica esta mañana?, pregunté. Sí, doctor. Está funcionando perfectamente a 4 grados Celsius, como siempre. Tomé un termómetro para verificar la temperatura corporal del sujeto. La lectura me dejó perplejo. 12 grados Celsius. Era imposible. Un cuerpo que había estado en refrigeración durante 8 horas debería haber alcanzado una temperatura mucho más baja. Anota eso en el reporte, le dije a Carmen, tratando de mantener un tono profesional a pesar de mi creciente confusión. Temperatura corporal, anormalmente elevada para las condiciones de almacenamiento. Procedí a tomar fotografías detalladas de todo el cuerpo desde múltiples ángulos. Era un hombre de complexión atlética, sin tatuajes visibles ni marcas de nacimiento particulares. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, como si hubiera salido de la ducha recientemente. Incluso sus dientes, que revisé abriendo cuidadosamente su boca, estaban en excelente estado, blancos y aparentemente recién cepillados. Todo en David Morrison gritaba «salud perfecta», lo cual hacía que su muerte fuera aún más misteriosa. «Vamos a proceder con la incisión inicial», anuncié para la grabadora tomando el bisturí. Sin embargo, justo cuando estaba por hacer la primera incisión en forma de I sobre el pecho, algo me hizo detenerme. Fue un instinto, una sensación primitiva que me advirtió que algo no estaba bien. Los vellos de mis brazos se erizaron y por un momento sentí como si alguien más estuviera en la habitación, observándonos. «¿Doctor?», preguntó Carmen notando mi hesitación. «Nada, solo... Déjame revisar una vez más las notas del reporte policial». Caminé hasta la mesa auxiliar donde había dejado la carpeta y comencé a releer los detalles del descubrimiento del cuerpo. Según el reporte, David había sido encontrado en su cama, aparentemente durmiendo. No había signos de lucha en el apartamento, ningún indicio de robo o entrada forzosa. Sus vecinos describían a David como una persona tranquila, que mantenía un horario regular y raras veces hacía ruido. Pero había algo en el reporte que no había notado en mi primera lectura. El oficial que respondió a la llamada había anotado una observación extraña. El apartamento se encontraba extremadamente ordenado, casi obsesivamente limpio. Todos los objetos personales parecían estar organizados con precisión milimétrica. Regresé junto al cuerpo con esta nueva información, dando vueltas en mi cabeza.
Hombres jóvenes que viven solos raramente mantienen sus hogares en perfecto orden, especialmente programadores de software que trabajan largas horas. Era otro detalle que no encajaba en el patrón normal. Está bien, me dije a mí mismo. Concentrémonos en los hechos médicos. Posicioné el bisturí sobre el esternón de David Morrison y comencé la incisión en I que abriría su cavidad torácica y abdominal. La hoja se deslizó suavemente a través de la piel, que se separó de manera limpia sin sangrado residual, como era de esperarse en un cadáver. Pero entonces ocurrió algo que nunca había experimentado en mis 15 años de carrera. La piel se cerró, no inmediatamente, pero mientras yo continuaba cortando hacia abajo, pude ver por el rabillo del ojo cómo los bordes de la incisión que había hecho segundos antes comenzaban a juntarse nuevamente, como si el cuerpo estuviera tratando de curarse a sí mismo. Solté el bisturí y retrocedí un paso, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. «Carmen, ¿viste eso?» Mi asistente se acercó y observó la incisión. Efectivamente, donde había cortado apenas un minuto antes, la piel ahora mostraba solo una línea tenue, como una cicatriz vieja que hubiera estado ahí durante años. «Doctor», dijo Carmen con voz temblorosa, «eso no es posible». El silencio que siguió en la sala de autopsias era ensordecedor. Carmen y yo nos quedamos inmóviles, mirando la línea tenue que había reemplazado la incisión profunda que acababa de hacer. Mi mente de científico luchaba por encontrar una explicación racional, pero cada teoría que se me ocurría se desmoronaba ante la evidencia que tenía frente a mis ojos. Debe ser algún tipo de reacción post-mortem, murmuré, más tratando de convencerme a mí mismo que explicándole a Carmen. Tal vez una contracción muscular tardía o... «Doctor», me interrumpió Carmen, su voz apenas un susurro. «Los músculos no pueden contraerse de esa manera después de la muerte. Y aunque pudieran, eso no explicaría cómo la piel se regeneró». Tenía razón. En mis 15 años de experiencia había visto todo tipo de fenómenos cadavéricos inusuales. Espasmos musculares post-mortem, gases que causan movimientos aparentes, cambios en la coloración de la piel debido a procesos químicos. Pero esto desafiaba cada principio médico que conocía. Me acerqué nuevamente al cuerpo, esta vez con más cautela. Con guantes nuevos, palpé suavemente la zona donde había hecho la incisión. La piel se sentía completamente normal, como si nunca hubiera sido cortada. No había inflamación, no había irregularidades en la textura, nada que indicara trauma reciente. «Vamos a intentarlo otra vez», dije, tratando de mantener un tono profesional. «Pero esta vez quiero que documentes todo en video, no solo fotografías». Carmen asintió y ajustó la cámara de video sobre el trípode, enfocándola directamente sobre el área del pecho de David Morrison. El pequeño punto rojo de grabación parpadeaba constantemente, como un ojo observando cada uno de nuestros movimientos. Tomé un bisturí nuevo del instrumental estéril y me posicioné sobre el cuerpo. Esta vez decidí hacer una incisión más pequeña, solo de unos 5 centímetros en la parte superior del abdomen. Quería ver si el fenómeno se repetiría o si de alguna manera había sido producto de mi imaginación. La hoja penetró la piel con la resistencia normal que esperaba. Corté lenta y deliberadamente, separando los tejidos con precisión quirúrgica. Carmen mantenía la cámara enfocada mientras yo trabajaba, grabando cada segundo del procedimiento. «Incisión realizada», dicté para la grabadora. «Aproximadamente 5 centímetros de longitud, 2 centímetros de profundidad. Tejido subcutáneo visible, sin sangrado residual como es normal en...». Me detuve abruptamente. Estaba sucediendo otra vez. Los bordes de la herida comenzaron a moverse casi imperceptiblemente al principio, pero gradualmente juntándose como si fueran imanes atraídos entre sí.
En cuestión de 30 segundos, la incisión había desaparecido completamente, dejando solo una piel perfectamente intacta. «¡Por Dios santo!», exclamó Carmen, bajando la cámara. Su cara había perdido todo el color. «Doctor, esto no puede estar pasando». Mi mano temblaba ligeramente mientras dejaba el bisturí sobre la bandeja de instrumentos. El sonido metálico resonó en el silencio de la habitación como un eco ominoso. Sentí una gota de sudor deslizándose por mi frente a pesar del aire acondicionado que mantenía la sala a una temperatura constante de 18 grados Celsius. «Carmen», dije con una voz que sonaba más calmada de lo que me sentía, «necesito que llames al laboratorio. Quiero una muestra de sangre de este cuerpo. También solicita análisis toxicológicos completos, incluyendo sustancias experimentales o desconocidas». «¿Cómo vamos a obtener una muestra de sangre si no podemos hacer una incisión?», preguntó ella, planteando la pregunta obvia que yo había estado evitando. Era cierto. Los procedimientos estándar para extraer fluidos corporales requerían acceso a las venas o cavidades internas. Si el cuerpo continuaba curándose a sí mismo, tendríamos que encontrar otra manera. «Intentemos con una aguja», decidí. «Quizás el fenómeno solo ocurre con incisiones más grandes». Carmen preparó una jeringa de 10 cc con aguja calibre 18, del tipo que usamos rutinariamente para extraer sangre del corazón durante las autopsias. Me dirigí hacia el brazo izquierdo de David Morrison, buscando la vena cubital que normalmente sería fácil de localizar incluso en un cadáver. Pero cuando toqué su brazo, algo más me sorprendió. La piel no tenía la rigidez típica del rigor mortis. De hecho, se sentía sorprendentemente flexible, casi como si perteneciera a una persona viva. Además, pude detectar algo que me hizo cuestionar mis propios sentidos, un pulso muy débil, pero perceptible. «Carmen», susurré, «ven acá, pon tu mano aquí». Señalé el área de la muñeca donde había sentido la pulsación. Carmen se acercó vacilante y colocó sus dedos donde le indiqué. Su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron de par en par. «Doctor, eso es... hay un pulso. Muy débil, pero está ahí. Mi entrenamiento médico se activó inmediatamente. Si había pulso, significaba actividad cardíaca. Si había actividad cardíaca, el sujeto no estaba técnicamente muerto, sin importar cuántos días hubiera estado inconsciente en su apartamento. «Necesitamos un monitor cardíaco», dije rápidamente, «y llama al doctor Rodríguez de emergencias. Quiero una segunda opinión aquí inmediatamente». Carmen corrió hacia el teléfono mientras yo continué examinando los signos vitales de David Morrison. Coloqué mi estetoscopio sobre su pecho y efectivamente pude escuchar latidos cardíacos extremadamente lentos y débiles. Quizás 10 pulsaciones por minuto, cuando lo normal serían entre 60 y 100. Pero lo más perturbador no era la presencia de actividad cardíaca, sino las implicaciones de lo que eso significaba. Si David Morrison estaba vivo, aunque en un estado extremadamente comprometido, ¿cómo había permanecido 5 días en su apartamento sin agua, comida o atención médica? ¿Y cómo explicar su temperatura corporal anormalmente baja y su apariencia perfectamente preservada? El doctor Rodríguez llegó en cuestión de minutos, aún ajustándose la bata médica sobre su ropa de calle. Era un hombre de unos 60 años, con décadas de experiencia en medicina de emergencias, alguien en quien confiaba completamente para situaciones complicadas. «Miguel, ¿qué diablos está pasando?», preguntó al entrar a la sala. «Carmen me dijo algo sobre un cadáver con signos vitales». «Jorge, necesito que examines a este paciente», le dije, evitando deliberadamente usar la palabra cadáver. «Y quiero tu opinión médica completamente honesta». El doctor Rodríguez se acercó al cuerpo y comenzó su propio examen.
Tomó el pulso en diferentes puntos, escuchó los sonidos cardíacos y respiratorios, revisó las pupilas con una linterna pequeña. Su expresión se volvía más confundida con cada observación. «Miguel, esto es extraordinario», dijo finalmente. «Hay actividad cardíaca mínima pero definitiva, respiración casi imperceptible, quizás 2 o 3 respiraciones por minuto. Las pupilas responden ligeramente a la luz, lo que sugiere algún nivel de actividad neurológica». «¿Pero cómo es posible?», pregunté. «Según el reporte policial, este hombre ha estado en este estado durante 5 días». «Honestamente, no lo sé», admitió el doctor Rodríguez. «He visto casos de comas profundos, estados vegetativos prolongados, incluso casos raros de hibernación humana durante procedimientos médicos experimentales. Pero nada como esto». Carmen, que había estado observando nuestra conversación desde una esquina de la sala, se acercó con más información. «Doctor Hernández, hablé con la oficina del sheriff. Dicen que van a revisar nuevamente el apartamento de Morrison. También contactaron a su empleador para obtener más información sobre su estado de salud antes de lo que sea que le pasó». Mientras hablábamos, noté que la coloración de la piel de David Morrison había mejorado ligeramente. Su rostro tenía ahora un tono más rosado, menos pálido que cuando llegó por primera vez. Era como si su cuerpo estuviera respondiendo gradualmente a algún tipo de tratamiento invisible. «Jorge», le dije al doctor Rodríguez, «¿qué opinas sobre trasladarlo a la sala de emergencias? Si realmente está vivo, deberíamos intentar estabilizarlo». «Estoy de acuerdo», respondió, «pero quiero hacer algunas pruebas aquí primero. ¿Tienes acceso a un electrocardiograma portátil?» Carmen asintió y salió a buscar el equipo. Mientras esperábamos, el doctor Rodríguez y yo continuamos monitoreando los signos vitales de David. Su pulso parecía estar fortaleciéndose gradualmente y su respiración se volvía ligeramente más perceptible. Cuando Carmen regresó con el ECG, conectamos los electrodos al pecho de David Morrison. La máquina comenzó a registrar su actividad cardíaca y lo que vimos en la pantalla nos dejó completamente desconcertados. El ritmo cardíaco era extremadamente lento, pero completamente regular. No había arritmias, no había signos de daño cardíaco. De hecho, el electrocardiograma mostraba el patrón de un corazón perfectamente saludable, solo funcionando a una fracción de su velocidad normal. «Es como si estuviera en algún tipo de animación suspendida», murmuró el doctor Rodríguez, estudiando los trazos en la pantalla. «Como esos casos que hemos leído en literatura médica sobre personas que caen en lagos helados y sobreviven sin oxígeno durante períodos prolongados. Pero no hay nada en su historial que indique exposición al frío extremo», objeté. «Y además, Houston ha estado experimentando temperaturas de más de 25 grados toda la semana». Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. David Morrison abrió los ojos. El momento en que los ojos de David Morrison se abrieron, el tiempo pareció detenerse en la sala de autopsias. Eran ojos de un azul claro extraordinario, casi cristalino, y tenían una cualidad que me perturbó profundamente. Estaban completamente alertas y conscientes, sin el aturdimiento típico de alguien que despierta de un coma o estado de inconsciencia prolongado. El doctor Rodríguez retrocedió instintivamente, tropezando ligeramente con el carrito de instrumentos médicos. El sonido metálico de los bisturíes, chocando entre sí, resonó en el silencio tenso de la habitación. Carmen dejó escapar un grito ahogado y se llevó la mano a la boca, sus ojos fijos en el hombre que hasta hace unos minutos habíamos considerado muerto. «¿Dónde estoy?», preguntó David Morrison con una voz sorprendentemente clara y fuerte, considerando que supuestamente había estado inconsciente durante 5 días. Se incorporó lentamente en la camilla, mirando a su alrededor con curiosidad más que con alarma.
Señor Morrison, logré decir después de recuperarme de la conmoción inicial, está usted en la oficina del médico forense del condado de Harris. Soy el doctor Miguel Hernández. ¿Recuerda qué le pasó? David me miró directamente a los ojos, y tuve la sensación más extraña de que podía ver a través de mí, como si estuviera evaluando algo más allá de mis palabras. Su expresión era serena, casi meditativa. Recuerdo dormir, respondió lentamente, como si estuviera accediendo a memorias lejanas. Un sueño muy profundo, muy reparador. Señor Morrison, intervino el doctor Rodríguez, acercándose cautelosamente. Según nuestros registros, usted ha estado inconsciente durante 5 días. Sus vecinos reportaron un olor extraño proveniente de su apartamento, y cuando la policía lo encontró, no tenía signos vitales detectables. David ladeó la cabeza ligeramente, como si estuviera procesando esta información de una manera completamente intelectual, sin la preocupación emocional que cualquier persona normal mostraría al enterarse de que había estado muerto durante casi una semana. 5 días, repitió pensativamente. Sí, eso suena correcto. ¿Correcto?, pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿Qué quiere decir con que suena correcto? David se bajó de la camilla con movimientos fluidos y coordinados, como si hubiera estado perfectamente despierto todo el tiempo. Su equilibrio era perfecto, no mostraba signos de debilidad muscular o desorientación. Caminó hacia la ventana pequeña de la sala de autopsias y miró hacia el exterior, donde el sol de Houston brillaba intensamente contra un cielo azul despejado. La transformación requiere tiempo, dijo sin voltear a mirarnos. El cuerpo humano necesita reajustarse. ¿Transformación?, preguntó Carmen, encontrando finalmente su voz. ¿De qué está hablando? David se volvió hacia nosotros y noté algo que me hizo sentir un escalofrío que corrió por toda mi columna vertebral. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado coordinados. Era como observar a alguien que tenía un control absoluto sobre cada músculo, cada gesto, cada microexpresión de su rostro. Doctor Hernández, dijo, dirigiéndose específicamente a mí, usted intentó realizar una autopsia, ¿verdad? Hizo incisiones que se cerraron por sí solas. No había manera de que pudiera saber eso. Había estado completamente inconsciente durante todo el procedimiento. Sin embargo, lo había descrito con perfecta precisión. ¿Cómo sabe usted eso?, pregunté, sintiendo cómo mi pulso comenzaba a acelerarse. Porque podía sentirlo, respondió simplemente. Cada corte, cada toque, mi cuerpo estaba aprendiendo a repararse a sí mismo. El doctor Rodríguez se acercó a mí y me susurró al oído. Miguel, creo que deberíamos llamar a seguridad y trasladar a este paciente a psiquiatría. Claramente hay algo muy mal con su estado mental. Pero yo no podía apartar mis ojos de David Morrison. Había algo en su presencia que era tanto fascinante como profundamente perturbador. La forma en que hablaba, como si poseyera conocimiento sobre procesos que ningún ser humano debería entender. La manera en que se movía, como si su cuerpo fuera una máquina perfectamente calibrada. Señor Morrison, dije, tratando de mantener un tono profesional, me gustaría hacerle algunos estudios médicos. Análisis de sangre, resonancias magnéticas, pruebas neurológicas. Lo que usted ha experimentado es médicamente extraordinario y no será necesario. Me interrumpió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Mi cuerpo funciona perfectamente ahora, mejor que antes, de hecho. Para demostrar su punto, David se acercó a la bandeja de instrumentos médicos y, sin previo aviso, tomó uno de los bisturíes que había usado anteriormente. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, se hizo un corte profundo en la palma de su mano izquierda. Carmen gritó. El doctor Rodríguez se abalanzó hacia adelante para detenerlo. Pero yo me quedé paralizado.
observando algo que desafiaría mi comprensión de la medicina para el resto de mi vida. La herida se cerró instantáneamente, no gradualmente, como habíamos observado durante la autopsia. En cuestión de segundos, la piel se regeneró completamente, sin dejar siquiera una cicatriz. La sangre que había brotado inicialmente simplemente desapareció, como si hubiera sido reabsorbida. «¿Cómo?», murmuró el doctor Rodríguez, deteniéndose a medio camino hacia David, sus ojos fijos en la palma perfectamente intacta. «El cuerpo humano tiene capacidades extraordinarias», explicó David, como si estuviera dando una conferencia médica. «Solo necesita ser desbloqueado». «Esto es imposible», dije, sintiendo cómo todas mis certezas médicas se desmoronaban. «La regeneración celular humana no funciona de esa manera. Los tejidos no pueden...» «Doctor Hernández», me interrumpió David, «usted ha dedicado su vida a estudiar la muerte. ¿Pero qué sabe realmente sobre la vida? ¿Sobre el potencial verdadero del organismo humano?» Se acercó a mí lentamente y pude ver mi reflejo en sus ojos azules cristalinos. Había algo hipnótico en su mirada, algo que parecía llegar hasta lo más profundo de mi conciencia. «Durante estos 5 días», continuó, «mi cuerpo experimentó algo que la ciencia médica actual no puede comprender, una evolución acelerada. Una optimización de sistemas biológicos que normalmente toman milenios en desarrollarse». «¿Evolución?», preguntó Carmen desde su posición cerca de la puerta, donde había retrocedido cuando David se cortó la mano. «¿De qué está hablando? Los seres humanos apenas utilizan un pequeño porcentaje de su potencial biológico», explicó David, dirigiéndose ahora a los 3, como si fuéramos estudiantes en una clase. «Regeneración celular, longevidad extendida, resistencia a enfermedades, capacidades sensoriales mejoradas. Todo esto está latente en nuestro ADN, esperando ser activado». Eso es ciencia ficción», objetó el doctor Rodríguez, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que probablemente pretendía. «¿Lo es?», preguntó David, volviéndose hacia él. «Doctor Rodríguez, usted ha trabajado en medicina de emergencias durante 38 años. ¿Nunca ha visto casos de recuperación que desafiaron toda lógica médica? ¿Pacientes que sobrevivieron a traumas que deberían haber sido fatales? ¿Curaciones espontáneas que no pudo explicar?» La expresión del doctor Rodríguez cambió. Pude ver en sus ojos que David había tocado algo real, algún recuerdo de casos inexplicables que todos los médicos experimentados han encontrado en sus carreras. «Esos son casos aislados», murmuró el doctor Rodríguez. «Anomalías estadísticas. ¿O son ejemplos de lo que el cuerpo humano puede lograr cuando las circunstancias correctas se alinean?», sugirió David. Se dirigió hacia la puerta de la sala de autopsias, pero se detuvo antes de salir y se volvió hacia nosotros una última vez. «Doctor Hernández, usted preguntó qué me pasó. La respuesta es simple. Me convertí en lo que los seres humanos están destinados a ser, lo que todos ustedes podrían convertirse si entendieran cómo funciona realmente la vida». «Espere», le grité siguiéndolo. «No puede simplemente irse. Necesitamos estudiar lo que le ha pasado. Esto podría revolucionar la medicina, salvar millones de vidas». David se detuvo y me miró con una expresión que no pude interpretar completamente. Había tristeza en sus ojos, pero también algo que parecía lástima. «Doctor», dijo suavemente, «hay conocimientos que la humanidad no está lista para recibir. Hay evoluciones que deben ocurrir naturalmente, no ser forzadas por la ciencia». «¿Pero cómo?», insistí. «¿Cómo le pasó esto a usted?». David sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos, aunque su calidez me hizo sentir más inquieto que tranquilo. «Esa, doctor Hernández, es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿está usted preparado para las consecuencias de conocer la respuesta?
Y con esas palabras, David Morrison salió de la sala de autopsias, dejándonos a los tres completamente atónitos y con más preguntas de las que podríamos responder en toda una vida. Las semanas que siguieron a la partida de David Morrison se convirtieron en las más perturbadoras de mi carrera médica. No pude dormir durante días, repasando una y otra vez cada detalle de lo que había presenciado. El video que Carmen había grabado se convirtió en mi obsesión, viéndolo cientos de veces, buscando alguna explicación racional que pudiera devolver el orden a mi mundo científico. Pero la evidencia era irrefutable. Los registros médicos mostraban claramente un cuerpo sin signos vitales que gradualmente había vuelto a la vida. Las incisiones que se cerraron por sí solas estaban documentadas en video de alta definición. El electrocardiograma había registrado esa transición imposible de muerte clínica a vida plena en cuestión de horas. El doctor Rodríguez se tomó una semana de vacaciones inmediatamente después del incidente. Cuando regresó, se negó rotundamente a discutir el caso. «Miguel», me dijo un día, «hay cosas en la medicina que es mejor dejar sin explorar, por nuestro propio bien mental». Carmen, por otro lado, renunció a su puesto 2 semanas después. En su carta de renuncia simplemente escribió: «Ya no puedo trabajar con cadáveres sabiendo lo que ahora sé. Necesito un cambio de carrera». La última vez que hablé con ella, había comenzado a trabajar como recepcionista en una clínica pediátrica, rodeándose deliberadamente de vida nueva en lugar de muerte. Pero yo no podía simplemente dejarlo pasar. La necesidad de entender lo que había presenciado se volvió una compulsión que dominaba cada aspecto de mi vida. Comencé a investigar casos similares en literatura médica internacional, buscando cualquier reporte de regeneración celular acelerada o resurrecciones inexplicables. Lo que encontré me perturbó aún más que el caso original. Había reportes, esparcidos a lo largo de décadas y continentes, de casos similares. Siempre aislados, siempre descartados por la comunidad médica como errores de documentación o fraudes. Un pescador en Noruega que había sido declarado muerto por hipotermia y despertó en la morgue después de 3 días. Una mujer en Japón que sobrevivió a un ataque cardíaco masivo y mostró capacidades de curación extraordinarias durante su recuperación. Un soldado en Afganistán que se recuperó completamente de heridas que deberían haber sido fatales, sin explicación médica. Todos los casos compartían elementos comunes: períodos prolongados de aparente muerte clínica, seguidos por resurrecciones espontáneas y capacidades físicas mejoradas. Y en todos los casos, los sujetos habían desaparecido poco después, rehusando cooperar con estudios médicos adicionales. 3 meses después del incidente con David Morrison, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. «¿Doctor Hernández?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Mi nombre es Dr. Sarah Chen. Trabajo para el Instituto Nacional de Salud en Bethesda. Me gustaría reunirme con usted para discutir el caso Morrison». Mi sangre se heló. Había mantenido el caso en estricta confidencialidad, siguiendo protocolos médicos estándar. Oficialmente, David Morrison había sido clasificado como un error administrativo, un hombre que había sido erróneamente declarado muerto debido a un estado de coma profundo. «No sé de qué está hablando», respondí cautelosamente. «Doctor Hernández», continuó la doctor Chen, «tenemos el video que grabó su asistente. También tenemos registros médicos detallados y testimonios del doctor Rodríguez. Por favor, esto es importante, más importante de lo que usted puede imaginar». 2 días después, me encontré en un restaurante discreto en el centro de Houston, sentado frente a una mujer asiática de unos 40 años, vestida de manera conservadora y con una expresión extraordinariamente seria.
Doctor Hernández, comenzó la doctor Chen después de ordenar café, lo que usted presenció no es un caso aislado. Es parte de un patrón que hemos estado monitoreando durante los últimos 10 años. ¿Un patrón?, pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. Casos como el de David Morrison han estado aumentando exponencialmente en los últimos años, explicó, sacando una tablet de su maletín. Al principio pensamos que era coincidencia, errores de reporte médico o simplemente mejor documentación de fenómenos que siempre habían existido. Pero ahora sabemos que es algo más. Me mostró gráficos y estadísticas que documentaban cientos de casos similares alrededor del mundo. Los números eran asombrosos y aterradores a la vez. ¿Qué está causando esto?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Esa es la pregunta de los $64,000, respondió la doctor Chen. Nuestras teorías van desde mutaciones genéticas espontáneas hasta exposición a contaminantes ambientales desconocidos, pero honestamente no lo sabemos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro conspirador. Lo que sí sabemos es que las personas que experimentan estas transformaciones no permanecen en contacto con la sociedad normal, desaparecen, como David Morrison. ¿Desaparecen cómo?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Simplemente se desvanecen de sus vidas anteriores, dejan sus trabajos, se mudan, cortan contacto con familia y amigos. Es como si ya no pertenecieran al mundo normal. La doctor Chen me mostró fotografías de decenas de personas que habían experimentado eventos similares al de David Morrison. Todos tenían algo en común, una mirada distante en los ojos, como si estuvieran viendo algo que el resto de nosotros no podía percibir. Doctor Hernández, continuó, necesitamos su ayuda. Usted es uno de los pocos médicos que ha presenciado directamente una de estas transformaciones y está dispuesto a hablar sobre ella. Necesitamos entender qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, aunque nuevamente temía la respuesta. Nuestros modelos sugieren que el fenómeno se está acelerando. Si las tendencias continúan, podríamos estar viendo miles de casos en los próximos años, y si estas personas realmente han desarrollado capacidades más allá de la biología humana normal. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Esa noche regresé a casa con más preguntas que respuestas. Me serví un whisky doble y me senté en mi porche trasero, mirando las estrellas sobre Houston y tratando de procesar todo lo que había aprendido. Fue entonces cuando lo vi. David Morrison estaba parado al final de mi jardín, cerca de la valla que separaba mi propiedad de la calle. La luz de la luna iluminaba su figura, pero había algo diferente en él. Su presencia parecía más intensa, como si irradiara una energía que podía sentir incluso a esa distancia. «Doctor Hernández», dijo, y su voz llegó hasta mí con perfecta claridad, a pesar de estar a más de 20 metros de distancia. Sabía que eventualmente lo contactarían. Me levanté lentamente de mi silla, mi corazón latiendo aceleradamente. «David», logré decir, «¿qué está haciendo aquí?» Se acercó caminando, y pude ver que su apariencia había cambiado sutilmente. Su piel parecía tener un brillo sutil, como si estuviera iluminada desde adentro. Sus movimientos eran aún más fluidos que antes, como si hubiera dominado completamente cada músculo de su cuerpo. «Vine a advertirle», dijo, deteniéndose a unos metros de mi porche. «La doctor Chen y su organización no entienden realmente lo que está pasando. Están intentando estudiar algo que está más allá de su comprensión». «Entonces explícamelo tú», le dije, sorprendido por mi propia valentía. «¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando con todas estas personas?»
David me miró con esos ojos azules, cristalinos, que parecían ver a través del tiempo y el espacio. La humanidad está evolucionando, doctor, pero no de la manera que Darwin describió, no a lo largo de millones de años, sino en saltos cuánticos. Algunos de nosotros estamos adelantándonos al proceso. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque es tiempo, respondió simplemente. El planeta, la realidad misma, está cambiando. Algunos organismos se adaptan, otros no. Es selección natural acelerada. Se acercó más y pude ver mi reflejo en sus pupilas dilatadas. Doctor Hernández, usted ha dedicado su vida a entender la muerte, pero ahora ha visto el nacimiento de algo nuevo. La pregunta es, ¿qué va a hacer con ese conocimiento? No lo sé, admití honestamente. Todo lo que creía saber sobre medicina, sobre biología, sobre la realidad misma, se ha desmoronado. David sonrió con esa sonrisa enigmática que había llegado a temer y fascinarme al mismo tiempo. Entonces está usted exactamente donde necesita estar, dijo, en el umbral entre lo que era y lo que será. Se volvió para irse, pero se detuvo una última vez. Una última cosa, doctor. La transformación no es algo que le sucede a una persona. Es algo que una persona elige. Cuando esté listo para elegir, sabré dónde encontrarlo. Y con esas palabras, David Morrison desapareció en la noche, dejándome solo con mis pensamientos y la certeza aterradora de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los meses que siguieron han sido una batalla constante entre mi entrenamiento científico y lo que presencié esa noche en marzo. Continúo trabajando como médico forense, pero cada cuerpo que examino me recuerda que la muerte no es el final absoluto que una vez creí que era. La doctora Chen me contacta regularmente, buscando más información, más pistas sobre el paradero de David Morrison y otros como él. Pero yo ya no estoy seguro de querer encontrarlos, porque cada noche, cuando cierro los ojos, puedo sentir algo cambiando dentro de mí, una evolución sutil pero persistente, como si las semillas de transformación hubieran sido plantadas durante ese encuentro en la sala de autopsias. Y lo más aterrador de todo es que ya no estoy seguro de si quiero resistir ese cambio o abrazarlo. El caso de David Morrison oficialmente permanece cerrado, archivado como un error administrativo. Pero para mí, nunca terminará, porque ahora sé que la muerte no es el final de la historia humana. Es solo el comienzo de algo mucho más extraordinario y aterrador de lo que jamás imaginé posible, y cada día que pasa siento que me acerco más a descubrir qué es exactamente ese algo. Han pasado 2 años desde que David Morrison salió caminando de mi sala de autopsias, y mi vida se ha convertido en una existencia dividida entre 2 realidades. Durante el día, continúo siendo el doctor Miguel Hernández, médico forense respetado del condado de Harris. Realizo autopsias, escribo reportes, testifico en tribunales, mantengo la fachada de normalidad que el mundo espera de mí. Pero por las noches, cuando Houston se sumerge en la oscuridad húmeda del Golfo, me convierto en algo diferente. Un observador. Un estudiante de fenómenos que la ciencia médica se niega a reconocer. La doctora Sarah Chen y su equipo del Instituto Nacional de Salud han intensificado sus esfuerzos de investigación. Me reúno con ellos mensualmente, compartiendo información sobre casos similares que han aparecido en mi mesa de autopsias. Porque sí, han aparecido más casos, muchos más. En los últimos 24 meses he documentado 17 casos de lo que internamente he comenzado a llamar resurrecciones espontáneas. Cada uno sigue el mismo patrón: muerte clínica aparente, estado de preservación anormal, regreso gradual de signos vitales y finalmente despertar con capacidades mejoradas. Y cada uno de estos individuos ha desaparecido poco después de su resurrección.
dejando atrás vidas anteriores como si fueran disfraces que ya no necesitaran usar. La Dr. Chen ha desarrollado teorías cada vez más elaboradas. Habla de mutaciones genéticas inducidas por radiación cósmica, de virus evolutivos, de experimentos gubernamentales encubiertos. Su equipo ha gastado millones de dólares en estudios que no llegan a ninguna conclusión definitiva. Pero yo sé que están buscando respuestas en los lugares equivocados, porque he estado teniendo mis propias experiencias. Todo comenzó 3 meses después de mi encuentro nocturno con David Morrison. Estaba realizando una autopsia rutinaria, un accidente automovilístico, nada fuera de lo común, cuando noté algo extraño. Podía ver detalles del cuerpo que normalmente requerirían microscopio. Pequeñas rupturas en los capilares, microfracturas en los huesos, patrones celulares que deberían haber sido invisibles al ojo desnudo. Al principio lo atribuí al cansancio, a la paranoia desarrollada después del caso Morrison. Pero los cambios continuaron y se intensificaron. Mi vista se volvió extraordinariamente aguda. Podía leer texto a distancias imposibles, detectar variaciones de color tan sutiles que parecían constituir un espectro completamente nuevo. Mi oído se desarrolló hasta el punto donde podía escuchar conversaciones que tenían lugar varios pisos más arriba en el edificio. Mi sentido del olfato se volvió tan sensible que podía determinar la causa de muerte de un cuerpo simplemente por el aroma que emanaba. Pero los cambios no se limitaron a mejoras sensoriales. Comencé a tener lo que solo puedo describir como episodios de conocimiento directo. Durante las autopsias, de repente sabía cosas sobre los fallecidos que no tenían explicación médica. Sus últimos pensamientos, sus miedos más profundos, incluso fragmentos de sus memorias. Era como si los cuerpos me hablaran en un lenguaje que mi mente había aprendido a entender sin instrucción consciente. Más perturbador aún, comencé a percibir patrones en la muerte que nunca antes había notado, conexiones invisibles entre casos aparentemente no relacionados. Hilos de causalidad que se extendían mucho más allá de las explicaciones médicas convencionales. Y entonces, hace 6 meses, tuve mi primera visión de lo que David Morrison había llamado la evolución. Estaba trabajando tarde una noche, solo en la oficina, cuando repentinamente pude ver a Houston desde una perspectiva imposible. Como si estuviera suspendido kilómetros sobre la ciudad, observando no solo los edificios y las calles, sino las corrientes de energía que fluían entre las personas. Líneas brillantes de conexión que pulsaban con vida, formando una red compleja que abarcaba toda la área metropolitana, y en ciertos puntos de esa red vi nodos de luz más intensa. Personas que brillaban con una luminosidad interior que las distinguía claramente del resto de la población. Reconocí inmediatamente lo que estaba viendo. Otros, como David Morrison. Otros que habían experimentado la transformación. La visión duró solo unos minutos, pero me dejó con la certeza absoluta de que Houston albergaba una población oculta de seres humanos evolucionados, y que de alguna manera yo estaba siendo preparado para unirme a ellos. Las siguientes semanas fueron una lucha constante entre mi identidad como científico racional y la evidencia abrumadora de que estaba experimentando algo que trascendía completamente la comprensión médica convencional. Intenté documentar los cambios científicamente. Llevé un diario detallado de cada nueva capacidad, cada episodio anómalo. Me sometí a exámenes médicos exhaustivos, buscando alguna explicación fisiológica para lo que me estaba sucediendo. Los resultados fueron desconcertantes. Físicamente, parecía estar en la mejor salud de mi vida.
Mis signos vitales eran perfectos. Mis análisis de sangre mostraban niveles óptimos de todos los marcadores de salud. De hecho, parecía estar más saludable que cuando tenía 20 años menos. Pero las pruebas neurológicas revelaron anomalías que ningún neurólogo pudo explicar. Mi actividad cerebral mostraba patrones que no correspondían a ningún estado mental conocido. Era como si mi cerebro hubiera desarrollado nuevas redes neuronales, nuevas formas de procesar información que la ciencia médica no reconocía como posibles. La doctora Chen se obsesionó con mi caso cuando finalmente decidí compartir con ella lo que me estaba sucediendo. Quería estudiarme, realizarme pruebas invasivas, posiblemente incluso cirugía exploratoria para entender los mecanismos de mi transformación. Pero yo me negué, porque había comenzado a entender algo fundamental que ella y su equipo no podían comprender. Esto no era algo que pudiera ser estudiado desde afuera. Era algo que tenía que ser experimentado desde adentro. Y entonces, hace 3 semanas, David Morrison regresó, no como las apariciones ocasionales y breves que había experimentado durante los últimos 2 años. Esta vez vino con un propósito específico y una oferta que cambiaría todo. Lo encontré esperándome en mi oficina después de un día particularmente difícil. Había realizado la autopsia de una niña de 8 años, víctima de un accidente de tráfico, y la experiencia me había afectado más profundamente de lo normal. Mis nuevas capacidades me habían permitido percibir su miedo y confusión en los momentos antes de la muerte, y esa conexión emocional había sido casi insoportable. «Ha sido difícil para usted», dijo David, como si hubiera estado monitoreando mis experiencias. «Los cambios siempre lo son, especialmente cuando uno lucha contra ellos». «No estoy luchando contra nada», respondí, aunque sabía que estaba mintiendo. «Estoy tratando de entender qué me está pasando». David sonrió con esa expresión serena que había llegado a conocer tan bien. «Doctor Hernández, usted ha pasado los últimos 2 años tratando de aplicar el método científico a algo que trasciende la ciencia tal como la conocemos. Es como intentar explicar el color a alguien que nació ciego». Se acercó a mi escritorio y se sentó en la silla frente a mí, adoptando una postura relajada que contrastaba marcadamente con la tensión que yo sentía. «¿Está listo para escuchar la verdad completa?», preguntó. Durante 2 años había estado esperando esa pregunta, pero ahora que finalmente había llegado, descubrí que tenía miedo de la respuesta. «Sí», logré decir. «La evolución humana ha alcanzado un punto de inflexión», comenzó David. «Durante milenios, los cambios han sido graduales, imperceptibles a lo largo de generaciones individuales. Pero ahora, debido a factores que van más allá de la biología tradicional, algunos individuos están experimentando saltos evolutivos acelerados». «¿Qué factores?», pregunté. «La conciencia misma está evolucionando», explicó. «La realidad que percibimos, el universo tal como lo entendemos, está expandiéndose. Y ciertos individuos están desarrollando la capacidad de percibir e interactuar con dimensiones de la existencia que previamente estaban más allá de la percepción humana». Hizo una pausa, estudiando mi reacción antes de continuar. «Lo que usted ha estado experimentando, la visión mejorada, la capacidad de percibir memorias de los fallecidos, las visiones de la red energética de la ciudad, son manifestaciones tempranas de esa expansión de conciencia». «¿Pero por qué yo?», pregunté. «¿Por qué David Morrison? ¿Qué nos hace especiales?». «No somos especiales», respondió. «Somos simplemente los primeros. Como los primeros peces que desarrollaron pulmones y se aventuraron en tierra seca, somos los primeros humanos en desarrollar las capacidades necesarias para existir en una realidad expandida. ¿Y los otros? Los que han desaparecido después de sus transformaciones, se han unido a una comunidad», explicó David.
Una red de individuos evolucionados que están aprendiendo a navegar este nuevo estado de existencia. Están preparándose para ayudar al resto de la humanidad cuando llegue el momento de la transición masiva. ¿Transición masiva? Sentí un escalofrío al hacer la pregunta. Doctor Hernández, lo que estamos experimentando no es un fenómeno aislado. Es el comienzo de un cambio fundamental en la especie humana. En las próximas décadas, más y más personas experimentarán estas transformaciones. Eventualmente, toda la humanidad evolucionará hacia este nuevo estado de conciencia. David se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más intensa. Pero la transición será caótica y aterradora para aquellos que no estén preparados. Necesitamos individuos que puedan servir como guías, como puentes entre la humanidad antigua y la nueva. Personas que entiendan tanto el mundo científico tradicional como las nuevas realidades que estamos descubriendo. ¿Me está pidiendo que me una a ustedes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Le estoy ofreciendo la oportunidad de completar su transformación, dijo. De convertirse en lo que ya está destinado a ser. Pero tiene que ser su elección. La evolución forzada es corrupción, no crecimiento verdadero. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Fuera de mi oficina, podía escuchar los sonidos nocturnos habituales de Houston, tráfico distante, sirenas ocasionales, el zumbido constante de la vida urbana. Pero ahora, con mis sentidos mejorados, también podía percibir las corrientes de energía que David había descrito, las conexiones invisibles que unían a toda la ciudad en una red viviente de conciencia. ¿Qué pasaría si acepto?, pregunté finalmente. Completaría su transformación física y mental, respondió David. Desarrollaría capacidades que actualmente no puede imaginar. Pero también dejaría atrás su vida actual. Miguel Hernández, el médico forense, dejaría de existir. Se convertiría en algo nuevo. ¿Y si me niego? Los cambios que ya he experimentado continuarán, pero de manera gradual y posiblemente dolorosa. Vivirá dividido entre dos mundos, perteneciendo completamente a ninguno. Y cuando llegue la transición masiva, será tan confuso y aterrado como el resto de la humanidad no preparada. David se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de mi oficina, mirando hacia las luces de Houston que se extendían hasta el horizonte. Doctor Hernández, durante toda su carrera ha estado estudiando la muerte. Ha visto el final de miles de vidas humanas. ¿Qué cree que habría pasado si alguno de esos individuos hubiera tenido la oportunidad de renacer como algo más grande de lo que eran antes? La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Pensé en todos los cuerpos que había examinado, todas las vidas que habían terminado abruptamente, todos los potenciales no realizados que había documentado en mis reportes de autopsia. «Tengo hasta mañana al amanecer para decidir», dijo David, como si estuviera respondiendo a una pregunta que yo no había formulado verbalmente. «Si elige venir conmigo, nos encontraremos en el lugar donde todo comenzó, la sala de autopsias donde me desperté por primera vez. ¿Y si elijo quedarme? Entonces respetaré su decisión y nunca volverá a verme. Pero recuerde, doctor, la evolución no espera a nadie. Puede elegir ser parte del proceso conscientemente o puede permitir que el proceso lo lleve sin su participación activa». David se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo una última vez. «Una cosa más», dijo. «La doctor Chen y su equipo están planeando algo para mañana. Han localizado a varios de nosotros y planean intentar capturarnos para estudio. Si elige quedarse, es posible que se encuentre en una posición muy peligrosa». «¿Qué tipo de peligro?», pregunté. «El tipo de peligro que enfrentan los seres que se encuentran en la encrucijada entre dos especies», respondió críticamente. «Ni completamente humano, ni completamente evolucionado. Un objetivo,
tanto para aquellos que temen el cambio, como para aquellos que buscan controlarlo. Y con esas palabras finales, David Morrison desapareció en la noche, dejándome solo con la decisión más importante de mi vida. Esa fue hace 3 días. Ahora estoy aquí, en mi oficina, escribiendo estas palabras finales, mientras el amanecer se acerca lentamente al horizonte de Houston. En unas pocas horas tendré que tomar una decisión que determinará no solo mi futuro, sino posiblemente el futuro de mi comprensión de lo que significa ser humano. He pasado estas últimas 72 horas revisando cada aspecto de mi vida, mi carrera, mis relaciones, mis logros y fracasos. He pensado en todas las autopsias que he realizado, todas las familias que he consolado, toda la contribución que he hecho a la justicia y la ciencia médica, pero también he pensado en las limitaciones de esa vida, las preguntas que nunca pude responder, los misterios que tuve que archivar como causa indeterminada, la sensación constante de que había verdades importantes que permanecían justo más allá de mi alcance. La doctora Chen me llamó ayer, hablando excitadamente sobre una operación importante que tendrían lugar hoy. No me dio detalles, pero por su tono pude inferir que habían localizado a David Morrison y posiblemente a otros como él. La idea de que trataran de capturar y estudiar a estos seres evolucionados me llenó de una repugnancia que no esperaba sentir, porque ahora entiendo que no son especímenes para ser estudiados. Son el futuro de la humanidad, y cualquier intento de contenerlos o controlarlos sería como intentar capturar y estudiar el amanecer. El reloj en mi pared marca las 5:47 AM. En unos minutos el sol aparecerá sobre Houston y tendré que tomar mi decisión final. Mientras escribo estas últimas líneas, puedo sentir los cambios acelerándose dentro de mí. Mi visión se ha vuelto tan aguda que puedo ver detalles moleculares en la superficie de mi escritorio. Puedo escuchar conversaciones que tienen lugar a kilómetros de distancia. Y más importante aún, puedo percibir la red de energía que conecta toda la vida en esta ciudad, pulsando con un ritmo que parece sincronizarse con los latidos de mi corazón. He dedicado mi vida profesional a documentar el final de la existencia humana, pero ahora tengo la oportunidad de documentar algo completamente diferente, el comienzo de una nueva forma de existencia. No sé exactamente qué me espera si acepto la oferta de David Morrison. No sé qué capacidades desarrollaré o qué responsabilidades tendré en esta nueva forma de vida. Pero sí sé una cosa con certeza absoluta: no puedo continuar existiendo dividido entre dos mundos. La humanidad está en el umbral de una transformación fundamental, y yo he tenido el privilegio extraordinario de presenciar los primeros pasos de esa evolución. Como médico, como científico y como ser humano, siento la responsabilidad de ser parte de ese proceso conscientemente. Si alguien lee estas palabras en el futuro, quiero que entiendan que la decisión que estoy a punto de tomar no es un rechazo de la ciencia o la medicina, es una expansión de ellas hacia territorios que aún no hemos explorado. El doctor Miguel Hernández termina su historia aquí. Lo que venga después será contado por alguien nuevo, alguien que ha elegido evolucionar hacia lo que los seres humanos están destinados a convertirse. El sol está saliendo sobre Houston. Es hora de ir a la sala de autopsias una última vez. Es hora de elegir el futuro.